Muy buenas, cogéis una vez más al canal del Dojo Duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un tutorial de arquetipo. Y es que esta sección ya estaba, pues bueno, que la había dejado bastante de lado y he aprovechado ahora con este reinicio que he hecho del canal, este lavado de cara, para traerla de nuevo pues un poquito mejor, ¿no? La sección pues va a ser un poquito como era antes en el sentido de explicar el arquetipo y demás, pero sí que he aprovechado para implementar una mejora. Y es que, dado que estoy viendo que os están gustando mucho las curiosidades que voy subiendo de ciertas cartas y demás, de ciertos decks, he decidido traer esto de manera también informativa. ¿Por qué? Porque en esas curiosidades que estoy publicando hablo de manera general sobre el arquetipo. Entonces me parece una buena opción para también otros arquetipos que quizás no tienen una curiosidad genérica muy grande, pero sí tienen pequeñitas de cada carta, a hablar también un poquito de esas de cada carta en particular. Entonces vamos a ver un poquito de qué va a ser este tutorial de arquetipo. Este primer tutorial de arquetipo lo he enfocado al deck de Element Saber, un deck que nos salió en Llama de la Destrucción, en Flood. La verdad tiene un aspecto estético muy chulo. Lo sacaron como un apoyo a unas cartas que ya existían, que eran los Elemental Lord o señores elementales, y funciona un poco como monarcas con los vasallos, ¿no? Tienen como los monstruos grandes y luego los pequeñitos. Es bastante interesante porque es un deck que juega con todos los atributos que hay en Yugi, desde oscuridad, luz hasta los clásicos de agua, tierra, fuego y viento, y juega además con esa mecánica, con el propio atributo, cambiar los atributos y demás, por lo cual lo hace bastante interesante. La pena que tiene el deck es que, pese a que sí que tiene combos muy buenos y demás, es un pelín lento. Entonces sí que es cierto que ha venido un poquito tarde porque, por ejemplo, tiene invocaciones especiales, pero no tiene una invocación especial que sea instantánea, como por ejemplo un ciberdragón o algo así, sino que dependes de la normal y si te cancelan esa normal no puedes hacer nada. También son muy dependientes del campo, por lo cual si nos lo rompen también nos fastidian bastante, pero aún así es un deck bastante interesante y bueno, vamos a verlo un poquito. El deck se diferencia en dos tipos de monstruos de main deck, no posee extra deck, por lo cual pues no vamos a tratar de ello. Los monstruos que tiene de main deck son los Elemental Lord, los señores elementales, los bosses y los Element Saber o los sable elementos, que son los pequeñitos. Como curiosidad genérica está enfocado a la cultura hawaiana. Los nombres de los Element Saber son en hawaiano, iremos viendo después de manera individual. Y como la temática que tiene es como un poco tema religioso, ¿no? Tenemos la carta de campo que es como el templo y los señores elementales como que fuesen los dioses. Los Element Saber de la otra manera son como sus discípulos y lo que nos enseña la trampa es cómo uno de ellos consigue el poder de los dioses porque se lo cede. Viendo un poquito los señores elementales, el primero que vamos a ver va a ser Umbra Mirage de Elemental Lord. Es el último monstruo que hemos recibido para este deck como apoyo además y es el Elemental Lord de oscuridad. El efecto genérico que tienen todos los Elemental Lords es que no pueden ser invocados normal o seteados, tienen que ser invocados especial desde la mano teniendo exactamente 5 monstruos del mismo atributo que el de ellos mismos. En el caso de este Umbra Mirage es 5 monstruos de oscuridad y poseen otro efecto común, que es que si abandonan el campo mientras están boca arriba en el campo, no saltamos la siguiente Battle Phase del siguiente turno, lo cual es bastante molesto la verdad, porque es abandonar el campo, lo que implica destrucciones, sincronías, link, todo eso. La única manera que no aplicarían ese efecto sería desacoplándose como Matriasti. Después, al ser invocados especial es cuando poseen su efecto, pero es un efecto que solo puedes hacer una vez porque es en el momento que se invocan especial. Un estilo monarcas, pero en vez de con invocación con sacrificio, con invocaciones especiales. El efecto que tiene este Umbra Mirage es que si esta carta es invocada especial, nos podemos añadir un monstruo de 1500 o menos de ataque desde el deck a la mano. Solo podemos utilizar este efecto de Umbra Mirage de Elemental Lord una vez por turno, y analizando este efecto es un efecto brutal, porque es un efecto genérico. Es una carta que puede valer para cualquier deck de oscuridad, porque su efecto es de añadir un monstruo de 1500 o menos de ataque, no tiene por qué ser un Element Saber, lo que implica que se puede jugar en otros muchos decks que tengan monstruos dentro de ese rango. Además, no es con ningún tipo de atributo concreto, por lo cual puede ser en cualquier deck mientras juegue 5 monstruos de oscuridad, tampoco de tipo, así que no tiene ninguna restricción más allá de su ataque. Esto nos va a venir muy bien porque hay otro deck también que juega con los atributos, y es muy interesante porque se puede hacer un deck muy chulo mezclándolo con él. Y además esta carta en concreto va a ser muy útil dentro de ese deck porque nos va a buscar la carta Core. Ya veremos después de qué deck estoy hablando. El segundo Elemental Lord que vamos a ver es Fosforo Furia, Fosforo Rage en inglés, de Elemental Lord. Es el Elemental Lord de luz. Tampoco puede ser invocado normal o seteado, tiene que ser invocado especial desde la mano, teniendo exactamente 5 monstruos de luz en el cementerio. Si abandona el campo estando boca arriba, nos saltamos la siguiente Battle Phase del siguiente turno. Y el efecto que tiene es brutal. Además hace una referencia a otra carta del juego, concretamente una carta mágica en su propio efecto. El efecto que tiene es que si es invocado especial, podemos destruir todos los monstruos que el oponente controle. Véase un Raigeki. Este efecto de Fosforo Rage solo puede hacerse una vez por turno. Está muy bien porque hace una referencia a Raigeki y esto es debido a lo que simboliza el monstruo. El nombre de este monstruo, Fosforo Rage, viene de dos palabras francesas y es una fusión de ambas, que son force, que es la palabra fuerte en francés,
y Orage, que es tormenta, lo que vendría a significar algo como tormenta fuerte. Aunque es el monstruo de luz, simboliza el trueno, entonces hace una referencia a Raigeki, que es un rayo, un trueno, en su propio efecto, dado que es como el dios del trueno. El siguiente Elemental Lord que vamos a ver es Muliglaciar, el Elemental Lord de agua. Es bastante bueno, la verdad. No puede ser invocado normal o seteado, como todos los Elemental Lord, y tiene que ser invocado especial desde la mano, teniendo exactamente 5 monstruos de agua en el cementerio. Además, si esta carta es invocada especial, podemos descartar 2 cartas al azar de la mano del oponente, o su mano entera si tiene menos de 2. Solo podemos utilizar este efecto de Muliglaciar una vez por turno, y si está boca arriba en el campo y lo abandona, nos saltamos la siguiente Battle Phase del turno siguiente. Es una carta muy buena, la verdad, y ese efecto de descarte está bastante guay, porque nos da un control sobre la mano del oponente muy útil. Además, esta carta, como dato interesante, no solo se juega en este deck, sino que se ha estado jugando también mucho en el deck de Mermaid, ya que el deck de Mermaid tiene un control muy bueno sobre el cementerio para tener 5 monstruos en primer turno de agua y poder invocar esta carta de manera especial. Pyrorex es el Elemental Lord de fuego, la verdad una carta que sí que es cierto que es el peor de todos, y la verdad también es curioso porque hace también referencia a otra carta del juego, concretamente a una carta trampa. El efecto que tiene es que no puede ser invocado normal o seteado, tiene que ser invocado especial desde la mano, teniendo exactamente 5 monstruos de fuego en el cementerio, y cuando esta carta es invocada especial podemos seleccionar un monstruo que el oponente controle y destruirlo. Si lo hacemos, ambos jugadores toman daño igual a la mitad del ataque del monstruo destruido. Solo podemos utilizar este efecto de Pyrorex una vez por turno, y si esta carta boca arriba en el campo abandona el campo, nos saltamos la siguiente Battle Phase del siguiente turno. Si este efecto no os suena, os digo yo a qué os debería sonar. Anillo de la Destrucción. Esta carta tiene el mismo efecto que Anillo de la Destrucción, y está basado en esa carta. Es el peor de todos los monstruos, la verdad, porque ese efecto de destrucción es para un monstruo, el daño de quemado, pues bueno, está bien, pero también nos lo hace a nosotros, y quizás es el peor de todos los Elemental Lord, pero es bastante bueno también. Como dato curioso, su nombre viene del latín, Pyro significa fuego en latín, y Rex significa rey, como rey fuego, lo cual le pega bastante bien a este monstruo. Su efecto de quemado es muy típico de cualquier monstruo de fuego, como ya habéis visto casi todos los decks que tiran así un poquito del atributo fuego tienen alguna mecánica de quemado. Mismamente tenemos el ejemplo de Volcanic, que subí hace poco, que era eso puro, quemado. Y bueno, realmente, como ya os digo, es la peor carta de los Elemental Lord. El siguiente Elemental Lord que vamos a ver es Windrose de Elemental Lord. Este es el de viento. Igual que todo, solo se puede ser invocado especial desde la mano si tenemos 5 monstruos de viento exactamente en el cementerio. Y este es un plumero de la arpía, lo cual es bastante curioso porque los arpías son monstruos de viento, son bestias aladas, y esta carta simboliza el plumero de la arpía. El efecto que tiene cuando es invocado especial es que destruimos todas las cartas mágica y trampa que el oponente controle, y solo podemos utilizar este efecto de Windrose una vez por turno. Es una carta muy buena, la verdad, porque nos da un control sobre el adversario muy útil, y junto con Fosforofuria son las dos limpiezas que tiene el deck. La verdad, está bastante bien. Por último, el último Elemental Lord que vamos a ver es Groundsoil, es el Elemental Lord de tierra. Puede ser invocado exactamente teniendo 5 monstruos de tierra. Cuando esta carta es invocada especial, podemos seleccionar un monstruo en ambos cementerios e invocarlo especial. Solo podemos utilizar este efecto de Groundsoil una vez por turno. Este es básicamente un Monster Reborn, literalmente es un Monster Reborn. Esta carta estuvo baneada hasta hace no mucho en la banlist porque esta carta no tenía corrección de rata y era una carta absurda. El efecto que tenía de la invocación especial no era una vez por turno, lo que quiere decir que tú podías luego esta carta volverla a hacer recover desde el cementerio, volverla a invocar y volver a invocar un monstruo del cementerio del oponente o tuyo, y te estabas haciendo un spam en el campo brutal. Entonces tuvieron que banearla hasta que hicieron la corrección de rata de que el efecto de Groundsoil de Elemental Lord solo puede ser activado una vez por turno. Es una carta que la verdad es muy útil y, como ya os digo, hace referencia al Monster Reborn. Ahora vamos a ver un poquito los que serían los escuderos, los Element Saber. Aquí sí que es cierto que tenemos que diferenciar uno en concreto, que lo veremos el último, porque sí que es distinto al resto de Element Saber. Así que vamos a ver primero los pequeñitos. Es curioso porque si tomamos como referencia cartas como Missus Radiant, Doolittle Chimera, Greatflay, estas cartas que tenemos en el juego, que son los Link 2 genéricos de atributo, si nos fijamos en ellas, todas tratan 2 atributos en su efecto. Uno al que bufan, otro al que debufan. Por ejemplo, Missus Radiant bufa a los monstruos de tierra, debufa a los monstruos de viento. Y esto es bastante interesante y bastante curioso porque este deck en concreto juega con 3 niveles. Nivel 4, nivel 3 y nivel 2. Y juega con parejas, porque tiene todos los elementos. Hay una pareja de nivel 4, otra pareja de nivel 3 y otra pareja de nivel 2. Curiosamente, todas esas parejas son la contraposición de elementos. ¿Qué quiero decir con esto? La pareja de nivel 2, por ejemplo, Makani y Aina, son el Element Saber de viento y el Element Saber de tierra. Y como ya habéis visto en el ejemplo de Missus Radiant o Greatflay, si cogéis esas dos cartas, Missus Radiant buffa a los de tierra y debufa a los de viento. Greatflay buffa a los de viento, debufa a los de tierra. Parece ser que el deck está enfocado a esas parejas, a esa disparidad de elementos. Vamos a ver primero la pareja de nivel 4. Está formada por Molehu y por la Pauila. Molehu es el monstruo de atributo oscuridad. La verdad es bastante bueno, pero sí que es cierto que ahora mismo puede ser un poquito el peor del deck.
en el sentido de que su efecto se ha convertido en... Era un efecto genérico, pero que se ha convertido en algo inútil por el hecho de que existen las cartas Link. El efecto que tiene es que una vez por turno, como efecto rápido, podemos mandar un Element Saber de nuestra mano al cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba en el campo y cambiar la posición de defensa boca abajo. Lo que os digo, es lo malo que tiene, porque los monstruos Link no se pueden poner en defensa boca abajo. Aún así es una carta bastante buena. Todos los Element Sabers, los pequeñitos, activan sus efectos tirando una carta de la mano al cementerio de Element Saber. Esto nos va a combar con el campo después, porque ya veremos un poquito el efecto que tiene, así que tenedlo en cuenta porque todos hacen un efecto cuando descartamos un Element Saber. A mayores, una vez por turno, si esta carta está en el cementerio, podemos declarar un atributo y el atributo de esta carta, mientras está en el cementerio, se convierte en el atributo seleccionado hasta el final del turno. Este es el efecto común que tienen todos los Element Saber y es lo que los hace muy curiosos y divertidos. Básicamente puedes manipular el atributo de todos los monstruos de Element Saber que tengas en el cementerio para tener el número exacto de monstruos de X atributo para poder bajar los Elemental Lord. Es lo interesante que tiene el deck, así como más peculiar. Como dato curioso, el nombre de Molehu, como ya os he dicho, son nombres en hawaiano y en este caso el nombre de Molehu significa en hawaiano anochecer, lo cual hace una referencia a su atributo de oscuridad. Vamos a ver ahora su contraposición, la Pawila, el Element Saber de viento. Este es bastante útil, pero el problema que tiene es que tiene un ataque bastante pésimo para la defensa que tiene, entonces a veces tenemos que invocarlo normal y no nos renta tanto. El efecto que tiene es que una vez por turno, cuando una mágica o trampa es activada, como efecto rápido podemos mandar un Element Saber de nuestra mano al cementerio para negar esa activación y si le hacemos destruir esa carta. Está muy bien porque es un control muy útil sobre el adversario. Además, una vez por turno podemos declarar un atributo y mientras esta carta está en el cementerio cambiamos su atributo al atributo declarado, como hacía Molehu. Como dato curioso, el nombre de esta carta, Huila, significa rayo en hawaiano. Vamos a ver la pareja de nivel 3. La pareja de nivel 3 está formada por Malo y por Nalu. Malo es el Element Saber de fuego, además su nombre hawaiano, Malo-o, significa sequía, en referencia a ese elemento fuego que tiene. Es el Foolish Burial del deck. Una vez por turno podemos mandar un Element Saber en nuestra mano al cementerio para mandar un Element Saber o Elemental Lord de nuestro deck a nuestro cementerio, excepto Element Saber Malo. Una vez por turno podemos cambiar el atributo de esta carta mientras está en el cementerio a un atributo seleccionado. Es una carta bastante útil, la verdad, porque nos va a hacer que tengamos todavía más materiales en el cementerio, sobre todo para luego cambiarles esos atributos y poder tener más rápido a los Elemental Lord. Aunque el deck, por desgracia, no juega tanto con los Elemental Lord, porque no podemos llevar tantos monstruos dentro del deck. Ya lo veremos cuando suba una build. Y después tenemos a Nalu, que es el Element Saber de agua. Tiene un efecto para apoyar a Malo, ya que esta es el Recover desde el cementerio. Una vez por turno podemos mandar un Element Saber de nuestra mano a nuestro cementerio para seleccionar un Element Saber o Elemental Lord de nuestro cementerio, excepto Nalu, y añadirlo a la mano. Lo cual nos va a venir muy bien, porque es una carta que podemos recuperar ese Elemental Lord que hayamos tirado con Malo. Vamos a luego poderlo invocar especial teniendo materiales en el cementerio, o un Element Saber que necesitamos para invocaciones y demás, así que es una carta bastante buena. También tiene el efecto común de todos los Element Saber de que puede cambiar su atributo a un atributo seleccionado, y como dato curioso, Nalu en hawaiano significa hola, haciendo referencia al agua, ola de mar, no ola de saludo. La última pareja que tenemos es la pareja de niveles 2, Makani y Aina. Makani es el Element Saber de viento, a mi parecer es el que mejor diseño tiene, la verdad, bueno, ahí ya a gustos. Y es la mejor carta que tiene el deck. El efecto que tiene es que una vez por turno podemos mandar un monstruo Element Saber de nuestra mano a nuestro cementerio para añadirnos un Element Saber o Elemental Lord desde el deck a nuestra mano, excepto un Makani. Básicamente es el Stratos del deck y curiosamente Stratos es de atributo viento, al igual que Makani. A mayores también puede cambiar el atributo mientras está en el cementerio a un atributo que elijamos. Como dato curioso, el nombre de Makani en concreto, significa en hawaiano viento. O sea, no se lo pensaron demasiado, haciendo la alusión a su atributo. Y por último, Aina, que es la de tierra, tiene un efecto además bastante bueno. El efecto que tiene es que una vez por turno podemos mandar un monstruo Element Saber de nuestra mano a nuestro cementerio para seleccionar un monstruo Element Saber, excepto Element Saber Aina, o un Elemental Lord que haya sido invocado antes apropiadamente, lo que quiere decir que tenemos que invocarlo primero con el efecto de tener 5 materiales en el cementerio, por lo cual si tiramos uno con Malo directamente desde el deck no podemos tarjetearlo con esta carta, y además lo invocamos especial ignorando sus condiciones de invocación. Entonces, básicamente es un Monster Reborn dentro del deck que funciona bastante bien. Una vez por turno podemos además también cambiar el atributo de esta carta a un atributo seleccionado, como todos los Element Saber. Como último dato curioso, el nombre de Aina en concreto, significa en hawaiano tierra. Igual que con Makani no se lo curraron demasiado. Por último, el último monstruo que tiene el deck, y es el último Element Saber, que ya os he dicho que lo he apartado ligeramente porque es un tanto especial, es Element Saber la Pawila Mana. La Pawila Mana es básicamente la Pawila con la armadura de Fosforofuria, porque como veremos luego en la carta trampa, en el diseño se ve como Fosforofuria le da sus poderes a la Pawila y consigue esta armadura. Digo que es bastante distinto porque es el único nivel 6 que tenemos dentro del deck, y además su efecto es bastante peculiar. Podemos mandar otros 2 monstruos de nuestra mano a nuestro cementerio para invocar
especial esta carta desde la mano. Solo podemos utilizar este efecto de Element Saber, la Pahuila Mana, una vez por turno y aplicamos los siguientes efectos a los Element Saber o Elemental Lord que controlemos dependiendo del atributo original de los Element Saber que hemos mandado para la invocación de esta carta. Si hemos mandado uno de viento o de tierra, no pueden ser destruidos por batalla. Si hemos mandado uno de fuego o de agua, no pueden ser destruidos por efectos. Y si hemos mandado uno de luz o de oscuridad, el oponente no puede seleccionar esta carta con efectos. Como habéis visto, también trabaja las parejas que hemos visto dentro de los pequeñitos. Es una carta muy buena porque es una invocación especial muy útil y encima nos da esas defensas, así que es una de las mejores cartas que podría tener el deck como apoyo, como tal. En cuanto a cartas mágicas y trampas, como ya os he dicho, el arquetipo no tiene muchas, tiene solo una mágica que es el campo, que es una carta brutal y es súper necesaria dentro del deck. Si nos petan esto estamos bastante fastidiados, que es el Palacio de los Señores Elementales. El efecto que tiene es que todos los monstruos que controlemos ganan ataque y defensa igual al número de atributos diferentes en nuestro cementerio por 200, lo que juega todavía más con ese efecto de cambiar los atributos de los Element Saber. A mayores una vez por turno nos podemos añadir un monstruo Element Saber de nuestro deck a nuestra mano, pero nos pasamos la siguiente Battle Phase del siguiente turno, incluso si esta carta abandona el campo. Como ya os dije, ese efecto es el que tenían los Elemental Lord y es una putada muy grande, y encima esta carta nos lo repite. Si activamos este efecto y no vamos a tener Battle Phase en el siguiente turno, podemos bajar un Elemental Lord y hacer lo que queramos con él, porque ya nos vamos a perder esa Battle Phase. No son acumulativas, no implica que si activamos esto y luego un Elemental Lord y demás, vamos a saltarnos dos Battle Phase, sino que nos vamos a saltar simplemente la de ese turno. A mayores una vez por turno es lo que hace que esta carta sea core dentro del deck. Si un monstruo Element Saber en nuestra mano o campo fuese a mandar cartas de nuestra mano al cementerio para activación de un efecto, podemos mandar tantos Element Saber desde nuestro deck al cementerio en su lugar, monstruos obviamente. Lo que quiere decir que si por ejemplo vamos a activar el efecto de la Pahuila Mana de invocación de descartar dos monstruos, podemos descartar dos monstruos directamente desde el deck, lo cual está bastante bien. Y por último, la carta trampa que tiene el arquetipo es Elemental Training. Es una carta bastante buena, una trampa continua, pero sí que es cierto que no es tan potente como podría ser. La verdad es que el deck sí que necesita algún apoyo, básicamente más cartas mágica y trampa, sería lo único que le vendría bien, porque de monstruos está ya bien completito. Y el efecto que tiene esta carta trampa es que el oponente no puede seleccionar el palacio de los Elemental Lord que controlemos con efectos de carta, por lo cual sí que está bien porque nos defiende ese palacio y además no puede ser destruido por efectos de carta. A mayores una vez por turno podemos sacrificar un monstruo para invocar especial un monstruo Element Saber desde el deck con un atributo original distinto que el del monstruo sacrificado. Además, podemos mandar esta carta boca arriba en el campo al cementerio para descartar la mano entera y después añadirnos un monstruo Elemental Lord de nuestro cementerio a nuestra mano igual al número de cartas descartadas. Lo que quiere decir que vamos a buscar todos los Elemental Lord que queramos dependiendo de las cartas que tengamos en mano, y como habremos descartado muchos Element Saber, cambiar atributos e invocarlos. Sí que es cierto que a lo mejor vamos a poder invocar uno o dos realmente, pero bueno, está bastante bien la carta. Como dato curioso, en este Elemental Training, en el diseño, se está viendo cómo a la Pahuila se le concede el poder de Fosforofuria y se convierte en la Pahuila Mana con esa armadura de Fosforofuria y el poder del trueno. Esto sería el arquetipo en sí. La verdad es que hay arquetipos y cartas que vienen muy bien al deck, que vamos a ver ahora, realmente no son demasiadas. La primera es el Dark Armed Dragon, básicamente porque ese efecto que tienen los Element Saber pequeños de cambiar su atributo es lo que hace que esta carta sea útil dentro del deck. No puede ser invocada normal o seteada, tiene que ser invocada especial desde la mano. Teniendo exactamente 3 monstruos de oscuridad en el cementerio, nos suena de algo, un poquito a lo que haría ese Umbra Mirage, pero con 2 monstruos menos. Y además podemos desterrar un monstruo de oscuridad en el cementerio para seleccionar una carta en el campo y destruir ese target, lo cual nos viene muy bien porque como podemos cambiar esos elementos, podemos desterrar al que nos dé la gana, no tiene por qué ser una oscuridad, y luego acceder a ese monstruo desde el destierro con otro tipo de monstruos, así que eso está bastante bien. Otro, y esto es un arquetipo que funciona muy bien, es Invoker, y ese arquetipo que os decía que nos iba a venir muy bien con Umbra Mirage. ¿Por qué? Invoked es un arquetipo que juega con los atributos. Este deck nos da cualquier atributo en cementerio, y la Invocation, que es la carta que tiene este deck para invocar por fusión, puede desterrar monstruos directamente desde el cementerio para ese atributo, para la invocación de X atributo, por lo cual podemos desterrar cualquiera de los Element Saber que nos dé la gana y que se convierta en cualquier atributo que nos dé la gana. Encima lo bueno que tiene este Aleister es que es un monstruo de 1000 de ataque, por lo cual es buscable por Umbra Mirage, así que vamos a tener el motor de este deck de Invoked con ese Umbra Mirage en mano automáticamente. Así que el deck de Invoked casa muy bien con este deck de Element Saber. Y la última carta buena que puede funcionar muy bien con el deck es Isolde.
Básicamente la Isolde funciona muy bien dentro de cualquier deck que juegue con guerreros, pero dentro de este deck es especialmente útil por el tema de que, como ya os he dicho, depende mucho de la normal. Por ejemplo, si queremos activar el efecto de Aina o el de Makani, tenemos que invocarlos primero normal. Y sí que es cierto que si nos lo niegan o lo que sea, nos paran los combos. Entonces esta carta nos viene muy bien porque sobre todo esos niveles 2, que son los motores del deck, se pueden bajar muy fácil gracias a Isolde. Y nada más, este es el arquetipo de los Element Saber y los Elemental Lord. Quería que lo conocieseis porque me parece muy interesante. Además a mí me gusta mucho y todas esas curiosidades no las podía poner en un curiosidad como tal. Así que quería que conocieseis más a fondo este arquetipo. Subiré un deck de este arquetipo, no os preocupéis. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o creáis que le puede ser de utilidad. Pasaos por Twitter para ver noticias, por el Facebook para ver noticias y publicaciones, por el Instagram para ver nuestras fotos, pasaos por Discord si queréis descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Y recordad apoyar el canal en Patreon si queréis que esto siga subiendo y siga trayendo vídeos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.